El ponente de esta tarde es el pastor Michael Cortés. Pastor es casado y tiene un hijo de 6 años. Actualmente reside en Chile, donde ha trabajado como capellán y pastor distrital por 7 años, siendo ordenado al ministerio pastoral desde el año 2013 y en el año 2016 hasta el 2019 estudió en Filipinas una maestría en el Nuevo Testamento. En el 2020 recibió una beca para estudiar en la Universidad Hebrea de Jerusalén, donde obtuvo su segunda maestría. El pastor Cortés ha escrito varios artículos académicos en inglés y español con temáticas relacionadas con el libro de Apocalipsis. Muy bien, ahora, sin más, entonces preparémonos para escuchar el mensaje que trae, que se titula Los 144,000 y la gran multitud. Disfrutemos. Ahí sí. Ok, disculpen, estaba muteado. Hermanos queridos, quiero saludarles desde acá de Chile. Estoy muy contento de poder compartir con ustedes este hermoso mensaje. Quiero agradecer al Ministerio Hispano por esta invitación de poder compartir la palabra del Señor y específicamente hablar de un tema tan trascendente y tan importante relacionado con los 144,000 y la gran multitud y hablar estas temáticas del libro de Apocalipsis. Quiero aprovechar esta instancia para felicitar a aquellos que están detrás de cámaras, a todos aquellos que están trabajando para que este ministerio tan maravilloso hispano pueda entregar estos mensajes tan importantes a través de Internet. Así que yo los quiero felicitar a cada uno de ustedes, conocerlos a todos, pero quiero felicitarlo y creo que sin lugar a dudas es digno de admiración y de emular nuevamente en otros lugares lo que ustedes están haciendo. Muchas felicitaciones por eso. Pues bien, quiero ahora invitarles a que juntos podamos hablar un poquito acerca de esta temática tan importante relacionada con los 144,000 y su relación con la gran. Antes de dar inicio, yo quisiera mencionar solamente dos detalles, hermanos, que es importante que tengamos a bien considerar antes de comenzar a estudiar nuestro tema. El primer elemento que creo que es importante que nosotros tenemos que tener en mente, hermanos, es que no hay un consenso, voy a decirlo de esta forma, no hay un 100% de consenso en nuestros eruditos. Abro paréntesis, cuando hablo de la palabra eruditos me refiero a aquellas personas en nuestra iglesia que han estudiado teología, generalmente son doctores en teología y entonces han estudiado de manera un tanto más profundo estos detalles. No hay un consenso en líneas generales en relación con los 144,000 y la gran multitud. Eso es lo primero que yo me gustaría mencionarles. Sin embargo, la presentación que yo traigo a continuación es lo que a mí me parece, de manera particular, a mí me parece que dentro de los argumentos bíblicos y del espíritu de profecía que vamos en esta tarde, me parece que son los que más se asemejan y por lo tanto la postura a la cual yo me inclino más, que dicho sea de paso es la postura que la mayoría de los eruditos en nuestra iglesia tiene. Pero, nuevamente vuelvo a mencionar aquello, no es que si tú tienes una postura distinta a la que yo voy a presentar en esta tarde, no hay problema con que discrepemos en ese sentido porque no hay una postura enteramente oficial, podríamos decirlo, en nuestra iglesia. Ahora bien, el segundo elemento tiene relación con el primero y es que la hermana Huay, ustedes recuerdan, ella menciona que no debiéramos entrar en discusiones de quiénes son los 144,000 ni quiénes los van a componer en este grupo,
porque ella menciona ya cercano está el tiempo en que nuestro Señor nos mostrará y ellos sabrán quiénes son. Así que en este sentido yo creo que es bueno mantener esto en mente antes de comenzar nuestro estudio. Y entonces ahora yo les quiero mostrar cuáles van a ser los objetivos de nuestro estudio en esta tarde. Para ello hay 4 objetivos que ustedes van a ver allí en pantalla. El primero es que analizaremos algunos elementos importantes en la narrativa de Apocalipsis 7 y 14. ¿Por qué 7 y 14? Porque en estos 2 capítulos vamos a encontrar la narrativa o la mención de los 144.000. En segundo lugar, vamos a presentar la relación que existe entre ambos grupos para responder a la interrogante sobre la simbología o literalidad de los 144.000. Es decir, en esta tarde, la idea es que al finalizar podamos tener la seguridad de que si los 144.000, entender si los 144.000 son reales o son simbólicos, de acuerdo a 2 elementos que vamos a ir viendo a lo largo de nuestro estudio. El tercer elemento, que ustedes pueden ver allí como un objetivo, el tercer objetivo es que vamos a examinar algunos textos de Elena de White para ver si la descripción de los detalles que ella narra coinciden con los análisis presentados en este estudio. ¿Qué quiere decir, hermanos? Quiere decir que en primer lugar el estudio va a ser dividido de la siguiente manera. La primera parte vamos a ver algunos elementos que están relacionados con la Biblia, es decir, qué nos dice la Biblia en relación con estos 2 grupos, los 144.000 y la gran multitud. Por supuesto, por un asunto de tiempo no podemos ver todos los detalles, así que hay algunos elementos que los vamos a obviar, pero la primera parte será relacionada con la Biblia. Y la segunda parte, entonces, vamos a examinar, como dice allí, textos de la hermana White y cómo estos textos se relacionan con lo que ya aprendimos en la primera parte, es decir, con la Biblia. Y finalmente, el cuarto elemento que ustedes ven allí, el cuarto objetivo, es que vamos a presentar algunos de los principales argumentos a favor de la literalidad de los 144.000. Eso será lo último. Y vamos a tratar de ser lo más breve, pero no por ello menos profundo en ese sentido. Entonces vamos a ir avanzando entonces en la primera parte de nuestro texto. Vamos a analizar el contexto en donde se encuentran los 144.000. Y esto es sumamente importante para entender cuándo los 144.000 se componen como tal, como grupo. Cuándo, en qué momento de la historia los 144.000 se componen como grupo. Y lo que tenemos es la presentación. Ustedes saben, los 144.000 aparecen tanto en el capítulo 7 como en el capítulo 14. Y el capítulo 6 es la primera ocasión en donde 144.000 pareciera responder, los primeros versículos del capítulo 7 pareciera responder a la pregunta que queda sin respuesta aparente en el capítulo 6 de Apocalipsis, versículo 17. Y dice así, lo podemos leer ahí en la pantalla: porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Ahí está hablando acerca de la segunda venida del capítulo 6. Y por lo tanto, entonces el capítulo 7 y los 144.000 tratan de responder a esta pregunta. ¿Quiénes van a poder estar en pie en ese momento cuando Cristo venga? Y ahí entonces aparecen en escena los 140. Entonces, si analizamos un poquito más adelante en la presentación, ustedes se van a dar cuenta, si avanzamos ahora, ustedes se van a dar cuenta allí que los 144.000 entonces parecen o aparecen dentro de un contexto en el capítulo 6 relacionado con la segunda venida de Cristo en primer lugar, y con los elementos o los desastres, podríamos mencionarlo de alguna manera, y más adelante vamos a analizar un poquito ese tema, que acompañan a la segunda venida de Cristo. Esto nos debería ya ayudar a entender que los 144.000 como grupo aparecen en un contexto final, prácticamente ya cuando Cristo está por venir a la tierra. ¿Está bien? Y hay algunos elementos que ahora vamos a analizar, como ustedes se van a dar cuenta, que nos van a ayudar a dar más apoyo a esta idea de que los 144.000 como grupo tal se componen en un momento de nuestra historia cerca del final de la historia de este mundo, cerca del final, cerca de la segunda venida de Cristo. Y vamos a ver algunos detallitos más. Como ustedes pueden ver allí, por ejemplo, en el capítulo 7 de Apocalipsis, verso 1, nos da acerca de un ángel poderoso. Para otros 4 ángeles que están posicionados en los 4 puntos cardinales que aún no dañen la tierra. Y entonces él menciona lo siguiente, dice: no dañen la tierra, no dañen el mar y no dañen los árboles.
qué? Porque en primer lugar sellar a los siervos de nuestro Dios en la frente. Debemos sellar a los hijos de Dios, resguardarlos, protegerlos, y después entonces ustedes pueden dañar la tierra, el mar y los árboles. Ahora, esta frase que ustedes ven allí en amarillo en sus pantallas, la tierra, el mar y los árboles, es importante y la vamos a analizar de manera muy breve. ¿Por qué es importante? Porque, bueno, el libro de Apocalipsis, me gusta verlo a mí como lo decía el pastor y como lo dice en sus libros el pastor Larrondel. Él dice que el libro de Apocalipsis mezcla, se entrelaza en el libro de Apocalipsis la simbología con la literalidad. Y es nuestro deber como cristianos, como adventistas, estudiar un pasaje, darnos cuenta si el libro de Apocalipsis está hablando de asuntos literales o está hablando de elementos simbólicos. Ahora, la tierra, el mar y los árboles que aparecen ahí en esta frase son claramente algunos elementos simbólicos, pero también podrían representar algunos actos literales, como lo vamos a ver a continuación. En par, ustedes saben, la Biblia, si volvemos una más atrás, por favor, en la Biblia, esta idea de los árboles. Y los árboles, si ustedes recuerdan bien ahí en Daniel capítulo 4, ¿no? Nabucodonosor tiene un sueño de un gran árbol. Este gran árbol representaba a quién? A Nabucodonosor. Por lo tanto, dentro de un contexto simbólico, profético, los árboles representan entidades humanas, en ocasiones corrompidas por el pecado, y en otras ocasiones no necesariamente corrompidas con el pecado, como aparece ahí en Jeremías, en donde Dios a sus hijos fieles los compara a árboles fuertes, que están sus raíces arraigadas fértil. Por lo tanto, el árbol dentro de un contexto simbólico tiene relación con entidades humanas, en ocasiones corrompidas, como en el caso de Nabucodonosor, y en otras no. Ahora, ¿qué decir del mar y los árboles? En la siguiente presentación ustedes se van a dar cuenta aquí cuál es la idea del mar y la tierra en el libro de Apocalipsis. Ustedes recuerdan, lo pueden leer ahí en el punto número 2, que en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9 hay una batalla en el cielo. Ustedes recuerdan esto, todos los adventistas conocemos estos pasajes, son muy conocidos. Y dice que en esta batalla en el cielo Miguel gana la batalla. Y entonces es expulsado del cielo Satanás, el dragón antigua. Y dice que cuando es expulsado del cielo, dice que en el cielo hay una alabanza, el cielo está feliz. ¿Por qué? Porque finalmente ha sido expulsado el acusador de vuestros hermanos. Pero hay un ay, y ustedes lo pueden leer allí en el versículo 12, capítulo 12, versículo 12, hay un ay, donde dice, ay de los moradores de la tierra y del mar. ¿Por qué? Porque el diablo ha descendido a vosotros con ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Aquí está esta frase, la tierra y del mar. Y es interesante notar que esto está en el capítulo 12, versículo 12, pero en el capítulo 13 de Apocalipsis, ustedes se van a dar cuenta que ahí aparece, ¿no es cierto?, una bestia marina y una bestia terrestre. Es decir, estos dos elementos creados por Dios, la tierra y del mar, se vuelven en contra del gobierno de Dios por Satanás para atacar y perseguir al pueblo de Dios, al remanente. Por lo tanto, nuevamente nos damos cuenta que estos elementos, los árboles, que representan entidades humanas, la tierra y el mar, que también representan entidades humanas, poderes apóstatas que se han levantado contra el gobierno de Dios y han sido usados por el dragón. Ustedes saben, Apocalipsis 13 dice que el dragón es quien le da poder y autoridad a la bestia que sale del mar. Estos poderes que son guiados por Satanás atacan al gobierno de Dios. Estos deben ser eliminados. ¿Por qué? Porque el pecado en Apocalipsis debe ser eliminado. Y entonces cuando vemos el capítulo 7, desde el versículo 1 al 3, cuando se nos mencionan que los 144.000 en primer lugar deben ser sellados, antes que los ángeles destruyan estos elementos corrompidos por el pecado, la tierra, el mar y los árboles, nuevamente mencionando que los 144.000 debemos verlos en un contexto futuro, un futuro cercano, en donde antes de la venida de Cristo y antes de que esta tierra sea, ¿no es cierto?, de alguna manera limpiada del pecado, este grupo debe ser constituido como tal y debe ser sellado frente. Hay otro elemento que ustedes pueden ver allí, en donde también las plagas afectan la naturaleza y por lo tanto la tierra, el mar y los árboles podrían también verse afectados con el tema de las plagas. Y esto es muy fácil de corroborar porque si ustedes van al capítulo 16 y analizan la primera plaga, cae sobre la tierra y de la tierra sale una úlcera maligna y pestilente que ataca
a los habitantes de la tierra, específicamente aquellos que han adorado a la imagen de la bestia y tienen la marca en su frente. Lo mismo ocurre con la segunda y la tercera plaga que caen en el mar, ¿no? O en las fuentes de las aguas, en fin. Entonces tenemos, ¿no es cierto?, que el sellamiento de los 144.000 y por lo tanto los 144.000 como grupo, como tal, constituido como 144.000, debe ocurrir en un momento futuro. En otras palabras, me gustaría mencionar que no debemos pensar que hoy en día ya los 144.000 han sido sellados o que los 144.000 están siendo sellados ahora ya. No, no, no. Va a ocurrir esto en un futuro no muy lejano, de acuerdo al libro de Apocalipsis, un poco antes de la venida de Cristo, un poco antes que caigan las 7 plagas. Vamos a avanzar un poquito más. Ahora, aquí está más o menos el resumen. Si consideramos toda la evidencia anterior, entonces tendríamos que decir que los 144.000 son un grupo especial de personas que estarán vivas ante el inminente regreso de Cristo y son protegidas por Él de los desastres previos a su venida. Es lo que conocemos en la iglesia los que pasan de vida a vida eterna. Ellos no mueren, no gustan la muerte, van a estar vivos, serán fieles, serán protegidos de los desastres porque serán sellados en sus frentes y ellos pasarán entonces de vida a vida eterna. Será el grupo que estará esperando a Cristo de pie cuando Él vuelva. Pero estas cosas ustedes las saben, ahora entrarán en de los 144.000 y la gran multitud. ¿Cómo se relacionan de acuerdo a la Biblia los 144.000 y la gran multitud? Vamos a ver la evidencia bíblica. La primera evidencia bíblica es el uso de la frase oí y vi. Y yo sé que algunos a lo mejor que me están oyendo allí desde su casa ya han oído hablar de esto. Pero la verdad es que el libro de Apocalipsis o la forma literaria en cómo Juan estructura el libro de Apocalipsis, nosotros podemos ver esta realidad, cómo Juan usa este sistema y ver. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que cuando Juan oye algo en el libro de Apocalipsis, dentro del mismo contexto, dentro del mismo pasaje, ustedes se van a dar cuenta que luego lo que él ve no tiene relación aparente alguna con lo que él oye. Y vamos a ver un ejemplo. Yo pongo 4 acá, hay más, pero simplemente vamos a ver en este primer PowerPoint, en este primer slide, vamos a ver solamente el segundo, que es muy claro. Si ustedes van al capítulo 5 de Apocalipsis, ustedes lo pueden leer ahí en su pantalla, en el número 2, al capítulo 5 de Apocalipsis, ustedes se van a encontrar que está triste, y todo el mundo está triste porque nadie puede abrir el rollo, ¿no? Con 7 sellos. Y entonces dice que en ese momento Juan oye acerca de quién, acerca del león de la tribu de Judá, la raíz de David. ¿Juan vio al león? No, la Biblia no dice que Juan haya visto un león. Él dice, y oí acerca del león. Pero dice la Biblia que luego cuando el profeta se da vuelta a ver al león, lo que él ve no es un león, él ve un cordero. Ahora, la pregunta es, ¿el cordero quién es? Es Cristo, ¿no es así? Él es el cordero. La pregunta es ahora, ¿quién es el león? También es Cristo. Entonces, aquí ustedes se pueden dar cuenta cómo Juan usa esta técnica literaria, es decir, lo que él oye, aun cuando es distinto a lo que él ve, porque él oye de un león, lo que él ve es un cordero, aunque el león haya sido lo que él haya oído y lo que él vio fue algo distinto, ambos son o apuntan a una misma persona, en este caso a Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Y esto ocurre porque la idea es presentar a Cristo en 2 etapas de su ministerio. Por un lado, Cristo era el león de la tribu de Judá. ¿Por qué? Porque la tribu de Judá era la tribu poderosa, la más poderosa del pueblo de Israel. Era generalmente la tribu que subía a batallar, los primeros en subir a la guerra generalmente era la tribu de Israel, perdón, la tribu de Judá, y desde la tribu de Judá vendría el Mesías. Pero, por otro lado, tenemos también que el ministerio de Cristo no era solamente de un guerrero que defendía a su pueblo. El ministerio de Cristo también, de acuerdo al libro de Isaías, era de un siervo sufriente. Y esto es sumamente importante que lo entendamos, hermano, porque este fue el problema que tuvieron los judíos del tiempo de Cristo. Ellos veían solamente en el Mesías al león. Y entonces cuando vieron a Jesús en su etapa de cordero, ellos dijeron, no puede ser el Mesías. Este no es nuestro rey, porque el que nosotros esperamos es un león que viene a destruir, que viene a hacer contra de su pueblo, contra los romanos. Y entonces a ellos se les olvidó ver esta segunda función de Jesús como el Cordero.
Y ojo, no tiene que ver necesariamente con el tema, pero esto nos puede ocurrir a nosotros también, hermanos. De pronto tener solamente una visión de cómo es Dios, de cómo es, y no quedarnos con la otra parte, con la pintura completa, el cuadro completo de cómo es nuestro Salvador Jesús. Y esto es importante, es decir, lo que él oye y lo que él ve no necesariamente es lo mismo, pero sí lo es. Él ve un cordero, pero él oye de un león. Pero apuntan al mismo personaje que es Cristo en etapas distintas. Vamos a avanzar un poquito. Fíjense lo que ocurre ahí en Apocalipsis capítulo 17, versículo 3. Dice que Juan oye acerca de una mujer que está sentada sobre muchas aguas. Es una mujer sentada sobre aguas. Lo que él hace es oír. Y luego dice que él ve a una mujer sentada sobre una bestia. Nosotros sabemos porque Apocalipsis capítulo 17, versículo 15, menciona que el ángel que le explica la visión a Juan, él le dice, mira, las aguas significan muchedumbres, naciones, lenguas, pueblos, personas. Y sabemos que la bestia, dentro de un lenguaje simbólico, también simbolizan entidades humanas, personas, gobernantes y gobernantes que tienen bajo su dominio a mucha gente. Por lo tanto, podríamos decir, en otras palabras, que aun cuando Juan lo que oye es una mujer sentada sobre muchas aguas y luego ve una ramera sentada sobre una bestia, la bestia podría ser un sinónimo de las muchas aguas, en el sentido de que ambas representan entidades humanas. Ahora, ¿qué decir entonces de Apocalipsis capítulo 7 y de esta relación entre los 144.000 y la gran multitud? Si entendemos que Juan usa esta frase para decir que, nuevamente lo vuelvo a mencionar en el capítulo 5, Jesús es presentado de dos formas distintas, pero finalmente es el mismo Cristo en su etapa de cordero y en su etapa de león, entonces, ¿qué nos dice Apocalipsis capítulo 7? Lo interesante de Apocalipsis capítulo 7, el lugar en donde tú vas a encontrar a los 144.000 y a la gran multitud, es que nos dice lo siguiente. Dice que Juan oye el número, y oí el número de los sellados, 144.000, y él comienza a mencionar de la tribu tanto 12.000, de esta otra tribu 12.000, y luego más adelante en el mismo capítulo, en el mismo contexto, él dice, pero luego vi una gran multitud. Ahora fíjense, si solamente termináramos el mensaje aquí, y si nosotros creyéramos que Juan estructura su libro con esta idea literaria del oír y ver, tendríamos que necesariamente terminar pensando que los 144.000 y la gran multitud son un mismo grupo, pero presentado en dos fases, que ya vamos a hablar un poquito de estas dos frases o dos fases distintas de este mismo grupo, pero hasta ahora tendríamos que concluir de esa forma, porque de otra manera tendríamos que decir que entonces esta idea o esta técnica literaria de Juan no aplica a Apocalipsis capítulo 7, pero sí a todos los otros elementos que aparecen en el libro de Apocalipsis. ¿Te das cuenta? Si terminamos entonces, o hasta ahora podríamos decir que podríamos creer que los dos grupos son uno mismo, los 144.000 y la gran multitud, de acuerdo a la frase oí y vi, deberían apuntar a un mismo grupo, pero presentado en dos facetas distintas, que ya luego vamos a hablar un poquito acerca de esta faceta. Vamos a avanzar un poquito. Ahora, entonces aquí están, ¿no es cierto?, el primer punto que ustedes ven allí, ya deberíamos pensar entonces que estos son un mismo grupo. Pero ¿qué otros elementos? La pregunta es, ¿qué otros elementos podemos encontrar en el libro de Apocalipsis que nos ayuden a ver que los 144.000 son simbólicos? ¿Por qué digo son simbólicos? Porque si la frase oí y vi nos ayuda a ver que estos dos grupos son uno solo, tendríamos que pensar necesariamente que los 144.000 son simbólicos. ¿Por qué razón? Porque la gran multitud es una gran multitud y no se menciona la cantidad de personas que son, ¿te das cuenta? Entonces, desde ese punto de vista, solamente desde ese punto de vista tendríamos que pensar, bueno, los 104.000 tienen que ser vistos como simbólicos, porque son los mismos que la gran multitud. Pero la pregunta es entonces, ¿qué otro elemento podemos encontrar en la Biblia? ¿Podemos encontrar elementos en la Biblia, en la narrativa de Apocalipsis 7, de Apocalipsis 14, que nos hablen que los 144.000 son simbólicos? Y la respuesta es sí. Un elemento, ustedes lo ven allí, es la frase que ustedes ven allí, la frase oí el número. Ekusa ton aritmon. Esta frase griega tú la vas a encontrar repetida una nueva vez en Apocalipsis. O sea, se repite solamente en dos ocasiones. Una es esta,
para hablar de los 144.000, y la otra está en el capítulo 9, versículo 16, en donde Juan oye el número de los opositores al gobierno de Dios, 200 millones. Ahora, la pregunta es, ¿estos 200 millones son literales? Para los que creen en la literalidad de los 144.000, tendrían que estudiarles. Pero la verdad es que la idea pareciera ser que Juan quiere enfatizar en Apocalipsis al contrastar estos dos grupos, los 104.000, hoy el 144.000 que eran fieles a Dios, y hoy el número 200 millones es demostrar o enfatizar la diferencia entre los fieles, que son poquititos, solamente 144.000, y los infieles, que son como la arena del mar, ¿no? 200 millones, una tremenda diferencia numérica. ¿Por qué? Porque lo que quiere ensalzar, resaltar Juan, pareciera ser, es la diferencia numérica. Los hijos de Dios en el fin del tiempo serán poquitos los fieles, en comparación a los infieles que serán muchos. Vamos a avanzar. Hay otros elementos de la simbología de los 144.000. La frase, y esto ustedes probablemente lo conocen, la frase las tribus de los hijos de Israel es una expresión común usada en el Nuevo Testamento por varios autores. Ustedes después con tiempo, por tiempo yo no lo voy a leer, ustedes pueden leerlo específicamente en Santiago 1.1, en donde Santiago él hace una salutación, ¿no? Él saluda a la iglesia, y a la iglesia le llama el Israel, las tribus de Israel que están esparcidas, ¿no? Era normal. Y seguía, en el Nuevo Testamento los autores entendían que el Israel o las tribus de Israel hacían referencia no a las tribus literales del Israel literal, sino más bien al Israel espiritual, de esa que habla el apóstol Pablo, ¿no? Por lo tanto, a la iglesia cristiana. Vamos a avanzar un poquito más entonces. Ahora, vamos a ver algunas características, hermano. Las características generalmente, los 144.000 están ahí en el capítulo 14 de Apocalipsis. Vamos a ver solamente algunas por tiempo. Muy bien, vamos a la primera entonces. No se contaminan con mujeres. Sí, no se contaminan con mujeres. Ahora, esto creo que es muy, muy importante entender. ¿A qué se refiere la Biblia? ¿A qué se refiere Juan, el libro de Apocalipsis, con esta frase, no se contaminan con mujeres? Ahora, esto nos habla, sin lugar a dudas, de la simbología de este grupo, tal como lo veremos a continuación, en el siguiente ahí. Fíjense. Si los 144.000 fueran literales, hablando de esta frase, entonces eso determinaría que deberían ser un grupo compuesto solo por varones. Ahora fíjense, algunos a lo mejor que me están oyendo me van a decir, pastor, pero ¿cómo no? Ese no es un... ¿Por qué yo pongo este argumento acá? Porque en uno de mis distritos hubo un hermano con el que yo conversaba y él creía en la literalidad de los 144.000, y uno de los argumentos, que se los voy a mencionar ahora, que él usaba para entender que los 144.000 eran literales, era este argumento. ¿Por qué razón? Porque él tomaba en consideración un texto de la hermana White que está en Primeros Escritos, que más adelante lo vamos a analizar, en donde él me decía, mire pastor, en Primeros Escritos la hermana White dice que al templo de Dios solo entran y le sirven los 144.000. Y ellos son sacerdotes para Dios. Ahora, fíjense lo que estoy diciendo, por favor, recuerden este argumento, porque en realidad es un argumento que no es, o que se contradice a sí mismo, pero ya luego lo vamos a analizar cuando hablemos un poquito más adelante de este asunto. Solamente un pincelazo les quiero dar ahora. Entonces el hermano me decía eso, entonces me decía, pastor, en el Antiguo Testamento, ¿quiénes eran los que entraban al templo y le servían y eran sacerdotes en el templo? ¿Eran hombres o eran mujeres? Entonces, obviamente, yo no le podía decir que eran mujeres porque en el Antiguo Testamento dice que eran varones. Entonces decía, bueno, hermano, en el Antiguo Testamento dice que los sacerdotes eran hombres. Bueno, ahí estamos, pastor. Los literal y son solo hombres. Entonces él tenía esta idea en mente, ¿no? Pero la verdad es que está lejos de la realidad que presenta el libro de Apocalipsis, como vamos a ir viendo. Pero por favor recuerden esto, porque puede ser que alguien que está escuchando en esta hora este tema tenga también esa idea. O a lo mejor no, a lo mejor alguno que la está escuchando la encuentra descabellada, pero hermano, es una idea que por ahí se ha metido en la Biblia y algunos la tienen, pero la verdad es que está lejos de lo que la Biblia enseña y lo que el Espíritu Profecía enseña respecto a los 144.000 y en particular a esta frase, no se contaminan con mujeres. Vamos a avanzar para ir viendo cómo deberíamos interpretarlo. Ahora, fíjense,
esta frase de no contaminarse con mujeres tiene mucha relación con otra frase más o con otra característica de los 144.000 en donde nos menciona que ellos son vírgenes. Voy a hablar acerca de la frase anterior en donde él decía que estos son los que no se contaminan con mujeres. La palabra mujer aparece 19 veces en el libro de Apocalipsis. La palabra griega, mujer. Y generalmente, o en la mayoría, yo diría en el 100% de los casos, es una palabra simbólica. No 100%, porque hay algunos asuntos literales que podríamos ver ahí, por ejemplo, cuando se habla de Jezabel, pero en fin, en el libro de Apocalipsis generalmente la palabra mujer está ligada a asuntos simbólicos. Se presenta, por ejemplo, en Apocalipsis 2 una mujer vestida de blanco, que es la iglesia pura, ¿no? Que nosotros conocemos como iglesia adventista. Y en contraste se presenta otra mujer a la cual se le llama ramera en Apocalipsis capítulo 17. Lo interesante es que Apocalipsis dice que los 144.000 no se contaminan con mujeres. Y el término mujeres, es decir, el plural de mujer, tú la encuentras nuevamente allí en Apocalipsis capítulo 17 cuando dice que esta ramera es la madre de las rameras, ¿no? Y nos habla que hay otras mujeres rameras, es decir, otras iglesias apóstatas. Por lo tanto, cuando nos dice que los 144.000 no se contaminan con mujeres, de ninguna manera está hablando de personas o de hombres que no se contaminan o no tienen relación alguna con las damas, con mujeres, con el sexo opuesto. No está hablando de eso, sino que está hablando que en el fin de los tiempos, y más adelante lo vamos a ver, en el fin de los tiempos, los 144.000 pasarán por una gran tribulación en donde ellos tendrán que ser fieles al Cordero. Tendrán que ser fieles al Cordero, rechazando las enseñanzas de estas mujeres, enseñanzas apóstatas. Ustedes saben, la palabra ramera es la palabra porné o pornos, de ahí viene la palabra actual para nosotros de pornografía, y está asociada en el Antiguo Testamento a la idolatría de imágenes, ¿no? De la idolatría que ellos se construían imágenes de piedra, de madera, y generalmente en el Antiguo Testamento Dios le llama al pueblo de Israel cuando ellos son infieles con Dios, adorando estas imágenes, que ellos son una ramera. El pueblo de Israel ha sido una ramera, se ha prostituido con estas imágenes. Entonces, cuando en el Nuevo Testamento vemos que estos hombres, los 144.000, son fieles y ellos no se contaminan con mujeres, no está hablando de esto, que dicho sea de paso, ustedes saben, el libro de Apocalipsis menciona que la gran prueba final que tendrán que enfrentar los 144.000 tiene relación con no adorar a la imagen de la bestia, y ustedes con tiempo después lo pueden leer ahí en su casa en Apocalipsis capítulo 13, en los últimos pasajes, los últimos versículos del capítulo 13. Ahora, ¿qué tiene relación esto con la idea de que ellos son vírgenes? Bueno, la virginidad en el libro de Apocalipsis puede apuntar a dos. El primero, una militar, y esto es sumamente importante, hermano, ¿ok? Voy a tratar de ser lo más claro posible. ¿Cómo entendemos entonces que los 144.000 son vistos como una especie de poder militar cristiano? ¿Cómo lo podemos ver esto en el libro de Apocalipsis? Lo podemos ver de la siguiente manera. Ustedes recuerdan que yo les mencioné esta idea de la frase oí y vi en Apocalipsis capítulo 5, en donde el cordero es presentado, o Jesús es presentado como un cordero, pero también él es presentado como un león. Pues bien, lo interesante de esto es que ustedes van a encontrar similitudes entre esta imagen, la imagen de Jesús como el león y la imagen de Jesús como el cordero, van a encontrar similitud los 144.000 y la gran multitud. Fíjense, acompáñenme, vamos a avanzar y ustedes se van a dar cuenta aquí las similitudes. Por ejemplo, el león de la tribu de Judá en Apocalipsis 5:5 es muy similar o encuentra su parecido en la tribu de Judá mencionado en el capítulo 7 en Génesis. Yo ya les mencioné la importancia de la tribu de Judá y después con tiempo ustedes pueden leer estos pasajes que están acá, pueden leer después en su hogar para que se den cuenta lo importante del poderío militar de la tribu de Judá. Por lo tanto, el león de la tribu de Judá es muy similar o encuentra su símil en la tribu de Judá. ¿Qué decir del cordero? La Biblia en el capítulo 5, verso 9 al 10, nos menciona que el cordero ha redimido a todo linaje, lengua, pueblo y nación, haciéndoles un reino de sacerdotes. Aquí está hablando, ¿no? Y entonces miren lo que dice en relación con la gran multitud. Dice que la gran multitud pertenece a todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas.
y también ellos les sirven en el templo. Ya luego vamos a analizar en más profundidad este asunto del templo, ¿no? Y cómo ellos les sirven en el templo. Entonces, fíjense, pero hay un elemento más que tiene relación con este poderío militar y los 144.000, y es un censo. Cuando tú estudias en el Antiguo Testamento, y no tenemos tiempo para ver todos los detalles, pero simplemente ustedes seguramente se deben acordar de algunos elementos que yo les voy a mencionar. En el Antiguo Testamento generalmente se censaba al pueblo de Israel, en general se censaba al pueblo de Israel para demostrar el poderío militar y generalmente cuando ellos iban a la batalla. Y ustedes recuerdan ese momento cuando él quiere censar al pueblo de Israel y su general le dice, oye, pero no hagas este mal, y él lo quiere censar para demostrar el poderío militar que él tenía, y le vinieron algunas plagas porque no había hecho la voluntad de Dios, se había enorgullecido de corazón, en fin. Siempre el censo tiene que ver en el Antiguo Testamento, en la mayoría de los casos, con una demostración del poderío militar del pueblo. Ahora, miren qué interesante la figura esta de lo militar o del asunto de la guerra. ¿Por qué? Recordemos y quedémonos nuevamente con David. Ustedes recuerdan el pecado de David con Betsabé. Luego de que Betsabé quedó embarazada, ustedes recuerdan, él llama a Urías. Y cuando lo llama, ustedes recuerdan lo que le dijo, ¿no? Le dice, mira Urías, amigo mío, mira, te veo cansado, ándate a tu casa, duerme con tu esposo. Él quería tapar su pecado. Entonces, y hacer pasar su hijo por ¿no es cierto?, por el hijo de Urías. Y vete a tu casa y duerme con tu esposa, en fin. Pero dice la Biblia que Urías no lo hizo, sino que él durmió fuera de su casa. Y cuando David lo llamó enojado, oye, ¿por qué no lo hiciste? ¿Qué le dice? ¿Se acuerdan Urías? Dice, pero ¿cómo lo voy a poder hacer yo? Eso yo no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque se tenía por costumbre que cuando el pueblo de Israel iba a la guerra, ¿qué hacían ellos? Ellos se abstenían de estar con mujeres. Por lo tanto, no es de extrañar que la Biblia acá nos habla que los 144 males son vírgenes, porque ellos no se contaminan con mujeres, porque las mujeres en el libro de Apocalipsis, ya lo mencioné, tienen una connotación positiva y negativa. Positiva en relación con Apocalipsis 2, esta mujer vestida de blanco, pero negativa en relación con Apocalipsis capítulo 17. Y cuando nos habla que no se contaminan con las mujeres, nos está hablando claramente en la connotación negativa de mujeres. Estas mujeres que los llevan a la idolatría. Es por eso que dice que estos son vírgenes. Pero hay un elemento más, y vamos a avanzar. Un elemento más. La palabra virgen también tiene otra connotación en el libro de Apocalipsis que es complementaria, podríamos complementarla a lo mencionado anteriormente. ¿Cuál es esta idea? Esta idea dice que este grupo de cristianos, los 144.000, serán parte de la esposa del Cordero, aquella iglesia sin mácula que Cristo viene a desposar. Es decir, los 144.000, o Cristo viene a desposar una mujer. ¿Cómo va a ser la mujer? Va a ser una virgen. Y esta mujer virgen, ¿a quién representa en Apocalipsis 12? A la iglesia. Es una persona en particular, es un grupo de creyentes que se han mantenido, ¿qué? Vírgenes. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a la virginidad doctrinal, es decir, ellos se mantienen vírgenes, ellos no ceden a la tentación, ellos son fieles al Cordero. Por eso Apocalipsis capítulo 14 menciona que los 144.000 siguen al Cordero por donde quiera que vaya, ellos le son fieles a Él. Entonces vamos a ir avanzando. Ahora, esta idea del matrimonio, ¿no?, en el libro de Apocalipsis es presentada como un elemento principal en el libro, trascendental ahí en Apocalipsis capítulo 19. Y el mismo Jesús, ustedes recuerdan, en varias oportunidades en los evangelios, lo presenta a modo de parábola, ¿no? Esta idea del matrimonio entre Cristo y su iglesia. Por lo tanto, cuando nos hablan de vírgenes y nos hablan que los 144.000 no se contaminan con mujeres, hermanos, no estamos hablando aquí de hombres literales que no deben estar con el sexo opuesto, como que la mujer es algo malo, de ninguna manera. El libro de Apocalipsis y Juan nos están diciendo y nos están hablando de idolatría, de esta mujer de Apocalipsis capítulo 17 que trata de seducir y seduce, dice, a los gobernantes de la tierra, mas no a los hijos fieles de Dios. Vamos a avanzar entonces. Ahora, con esto en mente, es decir, ya hemos analizado la Biblia y qué nos dice la Biblia en relación con los 144.000 y la gran multitud, vamos a analizar solamente algunos pasajes de Elena de White. ¿Qué nos dice Elena de White acerca de los 44.000? Ahora fíjense, este primer pasaje pone las bases y nos ayuda a
apoyar algunos criterios que ya hemos mencionado en relación con la Biblia. Esto ustedes lo van a encontrar ahí en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, el que habla de Apocalipsis, en la página 987, en español. Y dice así: el Señor me ha mostrado claramente que la imagen de la bestia, estamos hablando de Apocalipsis capítulo 13, será formada antes que termine el tiempo de gracia, porque constituirá la gran prueba para el pueblo de Dios, por medio de la cual se decidirá el destino de cada uno. Esta es la prueba que deberán enfrentar los hijos de Dios antes de ser sellados. Entonces, fíjense, la Biblia en Apocalipsis 7, ¿quién nos dice que va a ser sellados? Los 144.000. La Biblia dice en Apocalipsis 7, ya lo vimos, los 144.000 serán aquellos que serán sellados antes que caigan las plagas y los desastres que ya mencionamos anteriormente. Entonces dice acá, si yo entiendo lo que la hermana White está mencionando acá, bien, ella está diciendo que los hijos de Dios que serán sellados, de acuerdo a la Biblia, son los 144.000, aunque ella no menciona acá los 144.000, pero serán los 144.000, y estos tienen que pasar ¿por qué tipo de prueba? Por una gran prueba que tiene que ver ¿con qué? Con la imagen de la bestia. Y es lo que yo les mencioné anteriormente, ¿no? En Apocalipsis 13 se menciona que so pena de muerte tendrán que adorar sí o sí, la adorarán, y estos que adoren a la imagen de la bestia, según Apocalipsis 13, recibirán ¿qué cosa? La marca de la bestia, y aquellos que se resistan, porque siguen al Cordero, recibirán el sello de Dios. Entonces, ese pasaje de Elena de White nos habla nuevamente, ¿qué cosa? Que los 144.000 como grupo serán compuestos, ¿en qué momento? En un momento final del tiempo de gracia, dice, cuando se forme la imagen de la bestia. Nuevamente este texto de la hermana White parece apoyar las conclusiones anteriores que tuvimos en relación con la Biblia. Pero es más, ahora, esta cita que viene a continuación, quiero decirles que después ustedes en casa la pueden buscar y leerla completo. Yo no la puse completa porque es muy extensa. Entonces, en la primera parte yo la resumo y en la segunda parte yo la comento. Si podemos volver una más atrás, por favor. Una más atrás, allí. ¿Qué dice ella? Ella dice lo siguiente, ella comenta que este grupo, ¿no? Este grupo son aquellos que han alcanzado la victoria, dice, sobre la bestia y su imagen, y su marca y su nombre. Claramente, estos son los 144.000, de acuerdo al texto anterior que vimos, ¿no? Porque ellos tienen que pasar por este asunto de la marca de la bestia. Después ella continúa diciendo que este grupo son los 144.000. Directamente ella dice, estos grupos son los 144.000 que se encuentran en el monte Sión con las zarpas de Dios. Ahí está citando Apocalipsis capítulo 14. Ahora sí vamos a continuar, y aquí ya vamos a estar cerca de la cita. Ella sigue explicando que ellos, es decir, los 144.000, cantan un cántico nuevo delante del trono, un cántico que nadie puede aprender salvo los 144.000. Ahí está el texto en Conflicto de los Siglos, y la página va a variar de acuerdo a la versión que tú tienes del Conflicto de los Siglos. Pero fíjate, ahí nuevamente Elena de White está citando Apocalipsis capítulo 14, versículo 3, que está hablando de los 144.000. Luego enumera algunas características de este grupo diciendo que ellos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Son primicias para Dios y para el Cordero. Todas estas son características de los 144.000. Es decir, sin lugar a dudas, Elena de White en el Conflicto de los Siglos, en la página 411, está hablando de los 144.000. Pero ahora viene el texto. Ahora ustedes van a ver el texto completo y se van a dar cuenta que White, aparentemente, lo que ella está haciendo es, al hablar de los 144.000, ella le atribuye cualidades de los 144.000 a la gran multitud y viceversa. Fíjense el siguiente texto que vamos a ver a continuación. Ella dice lo siguiente: estos, los 144.000, nuevamente en el Conflicto de los Siglos, página 411 y 412, dice así: son los que han salido de la gran tribulación. Entonces, hermano, me detengo un segundo, fíjense. Miren lo que está diciendo Elena de White acá. Ella está hablando de los 144.000 y ella dice, son los que han salido ¿de dónde? De la gran tribulación. La pregunta es, Apocalipsis capítulo 7, en Apocalipsis capítulo 7, ¿quiénes son los que salen de la gran tribulación? ¿Son los 144.000 o es la gran multitud? Es la pregunta que yo les hago. Cuando uno lee Apocalipsis capítulo 7 se va a dar cuenta que los que salen de la gran tribulación, de acuerdo al versículo capítulo 7, versículo 14, dice, estos son los que han salido de la gran tribulación,
¿Quiénes son? Son la gran multitud. Entonces, ¿cómo es posible que Elena de White, al hablar de los 144.000, ella está describiendo los 144.000, aparentemente ella le está dando características de los 144.000, pero características que le pertenecen a la gran multitud? Pero vamos a seguir. Dice, han soportado el tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo nación. Han soportado la angustia del tiempo de angustia de Jacob. Han estado sin un intercesor durante el derramamiento final de los juicios de Dios, es decir, está hablando de las plagas. Pero han sido librados, pues han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Pregunto nuevamente, ¿quiénes son los que han lavado su ropa y las emblanquecen en la sangre del Cordero de acuerdo a Apocalipsis capítulo 7? Hermano, es la gran multitud, no son los 144.000. Sigamos. En su boca no ha fallada mentira, pues son sin mancha delante de Dios. ¿Quiénes son estos? Son los 144.000 de acuerdo a Apocalipsis capítulo 14, es una característica de los 144.000. Luego ella continúa diciendo, por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. La pregunta es, ¿quiénes son los que están en el templo y les sirven en el templo día y noche? Capítulo 7 de Apocalipsis, versículo 15. Es la gran multitud, no los 144.000. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa? ¿Hay un error en Elena de White? ¿Por qué ella, al hablar de los 144.000, menciona elementos que la Biblia solo le atribuye a la gran multitud? Pues bien, vamos a avanzar un poquito más. Dice allí, han visto la tierra asolada con hambre y pestilencia, al sol que tenía poder de quemar a los hombres con un intenso calor. Nuevamente acá está hablando acerca de ¿qué cosa? De una de las plagas, la cuarta plaga, el sol que quema a los hombres. Y recordemos que de acuerdo a Apocalipsis capítulo 7, los que son sellados para soportar las plagas y todo lo que se viene delante son los 144.000. Entonces sigamos, dice. Y ellos mismos han soportado sufrimientos, hambre y sed. Pero ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Esta última sección era literalmente el capítulo versículo 16 y versículo 17, que habla no de los 144.000, sino más bien de la gran multitud. ¿Qué pasa acá? ¿Por qué Elena de White hace esto? Y vamos a avanzar para que ustedes puedan ver de mejor manera en este pequeño cuadro qué es lo que está diciendo Elena de White. En la primera sección ustedes van a darse cuenta que está hablando acerca de Elena de White y los 144.000, cómo ella ve los 144.000, cómo ella describe a los 144.000. La columna del medio habla de cómo la Biblia describe las características de los 144.000 y finalmente la última columna, cómo la gran multitud aparece en la Biblia, que lo que hace Elena aparentemente es mezclar estos dos grupos. Entonces la pregunta es, Elena de White los mezcla. ¿Cuál es la razón? ¿Será que Elena de White se equivocó? Yo creo que no, yo creo que Elena de White no se equivocó de ninguna manera. Lo que sí creo es que podría ser, ella no lo dice, pero podría ser quizás que Elena de White también veía que estos dos grupos finalmente eran uno solo. Como lo vimos de acuerdo a lo que la Biblia, de acuerdo al texto bíblico, podríamos deducir. Es decir, es posible también ver en los escritos de Elena de White que aparentemente estos dos grupos podrían también ser uno solo, pero presentados en diferentes fases. Ya lo vamos a ver, a avanzar. ¿Cuáles son las conclusiones? Hay al menos 3 conclusiones que vamos a ver. De acuerdo al análisis anterior, tendríamos que decir que este número, 144.000, es simbólico. ¿Por qué razón? Primero, por sus características. No las voy a leer porque ya algo hemos dicho, ¿no? Son la Israel espiritual, es un grupo de redimidos, y su virginidad está relacionada a su deber militar y al énfasis que Apocalipsis hace de las bodas del Cordero. Son elementos que ya vimos, es decir, las características de los 144.000 realmente son características. Y esto nos podría ayudar a deducir que el número 144.000 debe ser visto como un número literal, perdón, como un número simbólico. Dicho sea de paso, digo literal porque hay números en el libro de Apocalipsis que sí son literales, pero no todos los números en el libro de Apocalipsis son literales y no todos son simbólicos tampoco. Pero de acuerdo al contexto, aparentemente los 144.000 deben ser vistos como un número simbólico por estas características. Pero hay un segundo elemento.
El segundo elemento tiene que ver con su relación con la gran multitud. Y hay dos elementos aquí, o tres, que nosotros ya vimos. El primero, la técnica literaria, y si yo entiendo que esta técnica literaria está en el libro de Apocalipsis, y hay muchos ejemplos de esta técnica literaria en el libro de Apocalipsis, entonces yo también tendría que ver o aplicar esto en Apocalipsis capítulo 7. O del contrario, tendría que dar argumentos para decir, no, mira, en Apocalipsis 7 no se aplica. ¿Te das cuenta? Si se aplicara, entonces yo tendría que necesariamente ver a la gran multitud y a los 144.000 como un solo número, como un solo grupo, presentado en diferentes facetas. Por un lado, los 144.000 debe ser el Israel o la iglesia militante, que son términos que hemos usado nosotros en nuestra iglesia adventista, la iglesia militante, aquella iglesia que está ahí en la batalla. Y por otro lado, la gran multitud, perdón, tienen que ser vista como la iglesia triunfante, es decir, los 144.000 ya salieron de la gran tribulación, ahora están con palmas y vestidos de vestiduras blancas en el cielo. ¿Por qué? Porque ya vencieron, ya salieron, ahora están en el cielo, ya son redimidos. Entonces, esta sería la diferencia, ¿no?, de presentación. Pero ambos, así como Jesús es Cordero y es ambos representan a un mismo grupo. Aquellos que estarán cuando Cristo venga, pero son presentados como 144.000 por su aspecto militar en la tierra, sufriendo, siendo fieles a Él, no recibiendo la marca de la bestia, sino el sello de Dios, y ya luego en el cielo son vistos como una gran multitud alabando al Señor. Y ya vimos ya las conexiones entre 4.000 y la gran multitud y el Cordero. Y finalmente los textos en donde ella aparentemente apoya estas conclusiones, como ya los mencionamos, ¿no? Ella aparentemente le da características de los 144.000 de la gran multitud a los 144.000. Ahora, algunos elementos que quiero repasar rapidito antes de finalizar mi tema, hermanos, que es el cuarto aspecto. Al comienzo yo les mencioné que íbamos a ver 4 objetivos y el último objetivo sería este. ¿Qué decir de los 144.000 como un número literal? ¿Hay argumentos para decir que son un número literal? Pues bien, aquí voy a presentar los principales argumentos que yo he podido ver. Que se me escape alguno, pido disculpas si hay alguien acá que lo vea así, pero son los principales argumentos al menos que yo he visto. Los primeros son de Elena de White y los segundos son de la Biblia. De Elena de White son estos. En primero escrito, por ejemplo, y también en el conflicto de los siglos. En primero escrito, algunos dicen lo siguiente, este texto, en donde ella dice, los santos vivos en número de 144.000. El argumento que yo he visto para esto es que algunos hermanos, algunas personas mencionan, pastor, bueno, que aquí como Elena de White usa el término en número, y ellos lo citan en inglés, in number, entonces aquí Elena de White está diciendo que en número sí o sí son 144.000. La verdad yo no veo cómo esta frase en número necesariamente me esté diciendo a mí que los 144.000 tienen que ser vistos de manera literal sí o sí. Por lo tanto, yo no creo que este sea realmente free. Creo que hay un argumento en particular que es fuerte, pero también lo voy a analizar a continuación. El segundo elemento es el conflicto de los siglos, y dice así, Cristo ha hecho propiciación por su pueblo y borrado sus pecados. El número de sus súbditos está completo. Entonces, ¿qué dicen los que creen que es literal este número? Dicen, pastor, aquí está clarito, hay un número que debe ser completado. La pregunta es, ¿dice ahí que ese número tiene que ser 144.000? Es decir, este texto me está diciendo que hay un número que debe ser completado de 144.000. Fíjense, la pregunta es, ¿hay un número, sin lugar a dudas, hay un número de súbditos? ¿Cuál es ese número? No lo sé, la Biblia tampoco menciona cuántos son los que van a ser salvos, pero en Apocalipsis capítulo 6 nos menciona que hay un número. Por ejemplo, en el capítulo 6, las almas que claman debajo del altar, ellos dicen, oye, ¿hasta cuándo, Señor? Y el Señor, ¿qué les dice? Esperen un poquito hasta que sea completado el número de vuestros consiervos. Es decir, hay un número que Dios lo tiene en mente, que Dios sabe cuántos se van a salvar, sin lugar a dudas, pero no hay un lugar en ese texto que ese número son 144.000 y por lo tanto tengo que verlo como algo literal, no lo dice. El tercero que ustedes ven ahí en primero escritos me parece que es el más complicado quizá de tratar de explicar. Fíjense lo que dice ahí, dice, en el mar de vidrio los 144.000 formaban un cuadrado perfecto. Entonces, ¿qué es lo que dicen aquellos que creen que los 144.000 son literales? Ellos dicen, pastor, aquí está clarito, 36.000, 6.000, 36.000, cuadrado perfecto. Entonces, en este sentido, habría que interpretar la palabra perfecta de White allí como un asunto numérico.
y decir que los 144.000 entonces realmente son un número literal. ¿Qué decir de este que aparentemente a mi juicio puede ser el más fuerte argumento de los que creen que es literal, de acuerdo a los textos de Elena de White, pero que nuevamente a mí me parece que no es claro de todo? ¿Qué podemos decir de esto? Bueno, otros que también se mencionan en Primero Escrito. El texto anterior estaba en la página 16 de Primero Escrito y esta está en la página 18. Fíjense lo que dice ahí. Yo lo puse en inglés, ¿por qué razón? Porque generalmente los que consideran que es literal el número usan el texto en inglés de Elena de White. Entonces simplemente lo quise usar por eso. Pero no he visto ninguna diferencia con el texto en español, pero simplemente lo usé por ese motivo. Entonces, ¿qué dice? Ella dice, nosotros estábamos por entrar, dice, al templo celestial, cuando Jesús levantó su melodiosa voz y dijo, solamente 144.000 entran en este lugar. Y este era el texto que el hermano usaba, que yo les mencioné. Ahora, este texto, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo que los 144.000 son los que entran en el templo. La pregunta es, si contrastamos este texto de Elena de White con Apocalipsis 7:15, si nos dice, por eso están, ¿quién es? La gran multitud, y le sirven día y noche en su templo. Entonces, ¿quiénes son los que entran al templo? ¿Son los 144.000, de acuerdo a lo que dice Elena de White? ¿O es la gran multitud, de acuerdo a lo que dice Apocalipsis capítulo 7? Nuevamente, yo creo que este texto le da fuerza a la idea de que aparentemente ambos grupos son los mismos. El otro texto, nuevamente, está en Primero Escrito, en la página 18, y dice así, pronto oímos su melodiosa voz nuevamente diciendo, venga mi pueblo, todos los que han salido, ¿no?, de la gran tribulación. La pregunta es, y aquí está hablando de los 144.000 Elena de White, la pregunta es, ¿quiénes salieron de la gran tribulación? Apocalipsis dice claramente que es la gran multitud, no los 144.000. Nuevamente, en el pasaje un tanto oscuro, complejo de explicar del cuadrado perfecto, está en la página 16 de Primero Escrito, pero en la página 18, que comienza a relatar y a dar ejemplo de los 144.000, aparentemente Elena de White ve a los 144.000 como un sinónimo de ¿quiénes? De la gran multitud, porque las características que ella da de los 144.000 son las características que la Biblia le asigna solamente a la gran multitud. Entonces, avanzando, y ya estamos por terminar, avanzando podemos decir lo siguiente. Elena de White se contradice, podemos pensar, o la frase cuadrado perfecto no necesariamente tiene relación con una literalidad. Ahora bien, si hay alguien que piensa, no pastor, cuadrado perfecto tiene que ver con literalidad numérica, la pregunta es qué hacemos con todos los otros textos de Elena de White, tanto en el conflicto de los siglos como en Primero Escrito, en donde aparentemente ella menciona esta relación estrecha entre los 144.000 y la gran multitud. ¿Qué hacemos? Entonces, aquí hay un principio importante de entender, hermanos, que se aplica cuando estudiamos a Elena de White o cuando estudiamos la Biblia, que es que aquellos pasajes un tanto oscuros, un tanto complejos de entender, en este caso como este cuadrado perfecto, tenemos que entenderlo a la luz de aquellos pasajes que son más aclaratorios, más claros en la Biblia y en el Espíritu y Profecía. Esos pasajes más claros en el caso del Espíritu y Profecía me parece que no apuntan necesariamente a una literalidad de los 144.000, sino más bien a una simbología. Y avanzamos finalmente, ya aquí estamos por acabar. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Los que hablan de la literalidad de los 144.000 generalmente mencionan que en la Biblia y en Apocalipsis los números son definidos, son literales. Entonces algunos dicen, pastor, si a Juan le hubiera aparecido 144.000 literales, ¿por qué entonces él dice los 144.000? ¿Por qué no dice cómo 144.000? Hermano, la respuesta no la sé, no sé cuál es la razón por la que Juan quiere mencionarlo directamente de esa forma, pero sí sé que no todos los números en Apocalipsis son literales. ¿Qué diríamos de los 200 millones que ya mencionamos? ¿Son literales también? ¿Qué diríamos, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 5, donde nos habla del Cordero que es Jesús, que tiene siete ojos y tiene 7 espíritus, que son el Espíritu Santo? ¿Son 7 espíritus santos? ¿O el número 7 acá está hablando o está apuntando a un asunto de plenitud, un asunto más relacionado con la simbología del libro de Apocalipsis? ¿Qué decir, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 18, versículo 8, en donde nos dice que Babilonia en un solo día vinieron sus juicios? Y luego en Apocalipsis 18:10 nos dice que en una hora.
Si esto es literal, entonces aquí Juan se equivocó, no se pone de acuerdo. ¿Cómo vino en un día o vino en una hora? O lo que Juan aquí está apuntando no es literalidad numérica, sino más bien es decir, mira, los números aquí están apuntando a un asunto súbito, es rápido los juicios de Babilonia. ¿A qué está apuntando? Finalmente, y este ya es el último slide que quiero compartir con ustedes, tiene relación con el número 12. Fíjense, en la primera columna ustedes ven Apocalipsis 22:2. Y entonces, cuando leen algunos de estos, y lo voy a leer, dicen lo siguiente, dicen, en medio de la calle de la ciudad y a uno y al otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del fruto eran para sanidad de las naciones. Entonces acá algunos que creen en la literalidad de los 144.000 dicen, pastor, el número 12 acá es literal, porque está diciendo que todos los meses del año, que son 12, van a haber fruto. Entonces es literal. La pregunta es, ¿está realmente Juan preocupado de la literalidad numérica? Ustedes bien saben que Apocalipsis está repleto de elementos del Antiguo Testamento. Y Juan usó esta imagen de este árbol, esta imagen, ¿no es cierto?, que está en el capítulo 22, versículo, tomada de Ezequiel, capítulo 47, versículo 12. Y miren lo que nos dice Ezequiel 47, 12. Dice, y junto al río, en la ribera, al otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales, sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, será para comer y su hoja para medicina. ¿Cuál es el énfasis en Ezequiel? El énfasis está en que el fruto no faltará nunca, que habrá abundancia. Entonces la pregunta es, Apocalipsis 22:2, ¿está centrado Juan en presentar que el 12 es un número literal? ¿O en lo que Juan quiere presentar en Apocalipsis 22:2 a la luz de Ezequiel es que el hecho de que este árbol dé en cada mes su fruto, está dando que nunca faltará el alimento en el reino celestial? A mí me parece que está apuntando más en este sentido que a la literalidad del número 12. Esto no quiere decir que no hayan números literales en el libro de Apocalipsis, pero no, la literalidad tenemos que entenderla, o la simbología, a la luz del contexto. En resumen, finalmente, como yo les mencioné al comienzo, aun cuando hay teólogos que no están de acuerdo en que los 144.000 y la gran multitud sean un mismo grupo, estos sí están de acuerdo en que son números simbólicos. Es decir, la mayoría de los de nuestra iglesia cree que los 144.000 y la gran multitud son un mismo grupo, como lo acabo de presentar. Pero hay un grupo que no hay nada de malo, porque nuevamente esto no tiene que ver con salvación y la hermana White nos deja claro, como yo les mencioné al inicio de mi presentación, que no deberíamos discutir de estos asuntos, pero hay otros que creen que en realidad estos son dos grupos aparte, pero en lo que sí están de acuerdo ambos grupos es que el número 144.000 debe ser visto como un número simbólico y no literal. Termino mi presentación simplemente mencionándole y mostrándoles ahí, hermanos, algunos materiales que nuestra iglesia tiene. Ahí el Instituto de Investigación Bíblica, ustedes pueden entrar allí, lamentablemente está en inglés, pero ustedes pueden leer en un estudio muy interesante que hizo el doctor Eckhard Müller, al cual ustedes escucharon hace un tiempo atrás también en una de las ponencias que ustedes tuvieron. Él habla de los 144.000 y llega a estas conclusiones. También ustedes van a encontrar en el simposio del libro de Apocalipsis, yo lo puse en inglés, también está en español, en inglés la página 245, y van a encontrar un material muy similar al que acabo de presentar, el comentario bíblico de Ranko Stefanovic, él también, ustedes lo pueden leer, está en inglés y en español, y finalmente ustedes pueden ver ahí el pastor Oscar Mendoza, él tiene un muy buen material que fue publicado en la revista teológica de la Universidad Adventista del Perú, acerca de este tema, y él presenta muchísimos más detalles de los que yo acabo de presentar. Hermano querido, finalmente decirte que lo importante, hermano, es que tú y yo podamos ser fieles a Dios. Más allá de luchar por la literalidad, la simbología o quienes lo compondrán, lo importante, hermano, es que hoy en día, con la ayuda de Dios, nosotros también podemos tener aquellas cualidades que presenta este grupo, siguen al donde quiera que va. Así que quiero invitarte, hermano querido, a finalizar invitándote para que tú y yo podamos renovar nuestro compromiso con el Señor y seguir a Jesús, aun cuando seguir a Jesús a veces puede ser difícil, no siempre puede ser color de rosas, pero seguir al Señor Jesús, hermano querido, nos dará alegría, nos llenará de felicidad, y en los momentos tristes, los momentos difíciles, así dice la Biblia, que Él ayudará a los 144.000, Él también está dispuesto a ayudarnos
a nosotros en estos momentos difíciles, hermano. Así que desde acá de Chile quiero darte un fuerte abrazo y decirte que Dios te pueda bendecir y dar ánimo y fuerza para ser fieles a Dios. Lo más lindo está por venir, hermano, lo más lindo está por venir. El Señor viene pronto y Él espera que nosotros podamos ser fieles hoy, no mañana, que hoy podamos ser fieles a Jesús. Que Dios les bendiga. Muchas gracias, pastor, amigo Michael Cortés. Gracias de verdad. Y hemos visto que las redes están bastante movidas, emocionadas con el tema. Agradecen y también, como comprenderás, Michael, hay una infinidad de preguntas, ¿no? Cantidad de preguntas que han llegado, pero algunas de ellas lógicamente se han ido contestando en estas últimas partes que has hablado, y estamos de verdad contentos. Y también gracias por el esfuerzo que haces de estar 3 horas más adelante que nosotros. Acá son 8:23, allá son sin duda ya cerca a la medianoche. Gracias por esa vigilia que has hecho por nosotros, por todos los que estamos en este programa Ecos del Simposio. Mis amigos, gracias por sus preguntas. Estamos en vivo, estamos en directo. Gracias, Pastor Bisma, porque nos está ayudando también, mandando preguntas de todo lo que se ve allí en YouTube y en el Facebook. Vamos a... Michael, mi esposa, tiene una pregunta para ti. Una pregunta del público. Pastor Cortés dice: entonces la teoría de la última generación, la que enfatiza a la perfección como característica principal de este grupo de los 144.000, ¿quedaría descartada? ¿Qué opina usted de esta teoría? Muchas gracias por la pregunta. La verdad es que es una pregunta recurrente. No es primera vez que me ha tocado presentar este tema. Ya lo presenté en Perú, y la verdad es que es una pregunta recurrente. Yo no quisiera, para ser bien honesto, entrar directamente a esta discusión, pero sí mencionar algo. El que hizo esa recibió, porque yo sigo, Pastor Jiménez, yo sigo los ecos del simposio, ¿no? Y vi también las presentaciones que se hicieron en el programa de profecías, y allí el pastor Félix trató acerca del asunto de la perfección. Simplemente a mí me gustaría, para no en detalle, porque ya se tocaron, me gustaría simplemente mencionar un elemento que considero importante de las características de los 144.000. ¿Y cuál es ese elemento? Ustedes me permiten, porque no quiero equivocarme, ¿no? Yo tengo acá mi apunte. La Biblia en Apocalipsis capítulo 14 menciona que los 144.000 son sin manchas. Ellos no tienen mancha. Y lo interesante es que este adjetivo, sin mancha, este adjetivo, ¿no? Es un término griego que en el Antiguo Testamento griego, la Septuaginta, está ligado a otra palabrita hebrea que es la palabra tamid. Y la palabra tamín está relacionada con el sacrificio que debía ser sin mancha, que debía ser presentado, porque el sacrificio obviamente representaba a Jesús, al Cordero. Entonces, generalmente, cuando se habla de los 144.000, se lo enfoca a que ellos son perfectos, ¿no? Y a veces se usa este texto, porque ellos son sin mancha, entonces son perfectos. Pero la verdad es que este término tamid no solamente se aplica a Cristo y al sacrificio que representa a Cristo en el Antiguo Testamento con esta palabra tamid, o su equivalente en hebreo, que es amomí, o amonoi, o dependiendo, ¿no es cierto?, como tú uses el griego, la pronunciación del griego. ¿Por qué? Porque esta palabra también en el Antiguo Testamento usa para describir a 2 personajes de la Biblia. El primero de ellos es Abraham, y el segundo es Job. Es decir, la Biblia describe que Job y Abraham fueron sin manchas. Ahora, lo interesante de esto, o de este análisis, es que los 144.000 no poseen una cualidad que no haya poseído el pueblo de Dios a lo largo de su historia. Es decir, la cualidad de no tener mancha, de ser impecable, podríamos decirlo así, no fue una cualidad única de los 144.000 de acuerdo a este análisis lingüístico, sino que también en el Antiguo Testamento es una cualidad que presenta Job
y presenta a Abraham. Ahora la pregunta es, ¿Abraham era perfecto? Cuando Dios hablaba de Abraham que él no tenía mancha, ¿era Abraham perfecto? Nosotros sabemos que no. Job tampoco era perfecto. Por lo tanto, lo único que me gustaría mencionar es que si nosotros usamos este término para pensar que los 144.000 poseen una cualidad única de sin mancha que no ha poseído el pueblo de Dios a lo largo de su historia, estamos errados. Porque de acuerdo al término griego y al término hebreo que se usa en el Antiguo Testamento, ya sea la Septuaginta o la Biblia hebrea, llegamos a la conclusión que es un término que se ha usado para el pueblo de Dios. Y ese término no está relacionado a perfección, sino más bien está relacionado, por supuesto, a Abraham, aunque fue un mentiroso, nosotros sabemos, ¿no? Él mintió, que no era su esposa, en fin, y cosas. Aún así, Dios lo ve perfecto por los méritos de Cristo, pero eso no quiere decir que este término para describir la perfección de carácter de los 144.000 es única de este grupo, sino más bien también presentada en otros hijos de Dios del Antiguo Testamento. Amén. Gracias, pastor. Pastor, habló usted de el cuadrado perfecto y hay una pregunta, dice, el cuadrado perfecto, yo sé que por ahí va, tendrá que ver con las medidas de la Nueva Jerusalén, que está en Apocalipsis 21, de 12.000, es la altura, la longitud, todo, el ancho, es lo mismo, 12.000 estadios. Entonces la pregunta dice, la altura, la longitud, la altura y la anchura de ellas son iguales. ¿Tiene que ver con esa expresión de ese cubo perfecto? Gracias. La verdad, parece que de acuerdo a primeros escritos, desde la página 16 en adelante, como yo lo mencioné, lo que está haciendo Elena de White es más bien describiendo a un grupo particular que son los 144.000 y no así, me parece a mí, no así a la longitud de la Nueva Jerusalén, ¿no? Por lo tanto, a mí me parece que no creo que sea aplicablemente, o que Elena de White en particular esté hablando de la Nueva Jerusalén, sino más bien ella está hablando derechamente de este grupo de los 144.000. Algunos ven, y aquí hay todo un asunto, ¿no es cierto?, con la Nueva Jerusalén. Hay algunos que creen en que estas medidas son reales, pero finalmente la teoría cree que lo que está hablando allí son medidas que apuntan a la perfección, ¿no es cierto? El 12 generalmente en la Biblia, hay varios números, ¿no? El 12, el 6, que es contiene el 666, que es el contraste del 7 perfecto, en fin, hay varias ideas, pero la verdad es que Elena de White no veo que en ningún momento esté hablando acerca del cuadrado perfecto en relación con la Nueva Jerusalén, sino más bien con los 144.000. Es interesante, ¿no? Cuando los matemáticos hacen estas estructuras, y hay varios hermanos allí, ¿no? Ven por 8 aristas, ven todo ahí, 12, y en toda la descripción 12 puertas, 12, entonces ellos ven símbolos, más no ven una explicación literal, porque no puede haber una ciudad del mismo altura, ¿no?, que la longitud. Es interesante. Pero ahí hay mucho todavía por seguramente investigar, hay mucho por profundizar y Dios está guiando. ¿Alguna otra pregunta ahí? Hay una pregunta curiosa, pastor. Dice, si la Biblia se interpreta por sí sola y ella da respuesta a todo, ¿por qué no hay un consenso claro de este tema y hay diversas posturas? Quizás está complemento porque hay 3 posturas que aparentemente yo he leído que tiene la iglesia. Una es que los 144.000 son los que están vivos al final en la última, vamos a decir, el último conflicto, la última crisis mundial. Otros dicen que son todos los que murieron desde el inicio del tiempo, el fin, es la otra postura. Y la tercera es que la gran multitud y los 144.000 son el mismo grupo, y esa es la que ahora creo que has visto como algo más probable con los argumentos que se ha dado. ¿Por qué Así es, las pastor. posturas? Así es, pastor. Ahora, creo que es importante ahí, quien hizo la pregunta, ¿no? Creo que hay algo importante a tener en consideración. Y voy a tratar de explicarlo bien, porque al principio alguno puede decir, pastor, usted está siendo un hereje, pero voy a tratar de explicarme bien. Yo no creo que la Biblia tenga todas las respuestas.
¿Ya? Ahí alguien dijo, no, y si la Biblia tiene todas las respuestas, ¿no es cierto? ¿Cómo es que hay discrepancia? No, en la Biblia, recordemos, fue escrito aquello que es para nuestra salvación. Por lo tanto, en cosas relacionadas con nuestra salvación, sin lugar a duda, la Biblia tiene todas las respuestas. Pero la Biblia, por ejemplo, puede ser un ejemplo, no habla acerca de la donación de órganos. En ningún lugar en la Biblia tú vas a encontrar asuntos relacionados específicamente con la donación de órganos. Estoy dando solo un ejemplo, hay muchos de estos. Pero por supuesto hay principios que uno podría orientarse y decir, mira, por el principio tal, entonces yo creo que esto es positivo, por el principio tal, yo creo que esto no es negativo. Entonces, en ese sentido, si los 144.000, como el pastor Jiménez bien lo menciona, no podemos ser dogmáticos. ¿Por qué razón? Porque no en torno a esto. Entonces es difícil que haya una sola postura. Y ojo, esto no está solamente en relación con los 144.000. Lean ustedes las diferentes posturas que nuestra iglesia tiene en relación con Daniel capítulo 11. Ahí alguien ya habló de eso. Las diferentes posturas que tiene nuestra iglesia en relación con las trompetas. Es decir, ¿por qué razón? Porque no hay suficiente luz. Pero, nuevamente lo vuelvo a mencionar, no debería, voy a usar un término muy chileno, no debería quitarnos el sueño. No deberíamos sentirnos mal por no entender todas las profundidades de la Biblia. En el cielo seguiremos aprendiendo más. La boca de nuestro y Él nos explicará muchas cosas más profundas, sin lugar a dudas. Pero conformémonos que lo más importante, que es nuestra salvación, está clara en la Biblia. Si tú y yo queremos ser salvos, la Biblia es muy clara de cuál es el camino a la salvación. Pero elementos como los 144.000, yo quisiera que hubiera más luz, pero no la hay. Si no la hay, eso quiere decir entonces que no necesariamente es importante para nuestra salvación. Por lo tanto, deberíamos, digamos, enfocarnos más en aquellos aspectos que van a ayudarnos a alcanzar la salvación y a conocer finalmente cara a cara a nuestro Salvador Jesús. Interesante, pastor. Creo que ya estamos acabando y dice una pregunta desde México, Tabasco, México. Dice, ¿qué significado tiene que Manasés, el que se estudia Adán en las tribus de Israel, mencionarse en Apocalipsis 7, 4 al 8? Hay una pregunta que ¿por qué se lo menciona a él en esa relación? Claro, bueno, no quiero quizá explayarme mucho en esto. Si después alguien quiere, paso a decir, ¿no? Yo luego voy a entrar, ya voy a responder la pregunta, pero solamente para decir algo. Ya luego voy a entrar a mirarme, a mirar mi presentación, ¿no? Porque yo sé que queda grabada, y a ver alguna pregunta que hay ahí. Y si alguien necesita más información, yo podría poner ahí un link en donde nuestra iglesia ha preparado material. Yo lo voy a compartir con ustedes, es material de nuestra iglesia, que teólogos trabajan, ¿no es cierto?, en esto, ellos han preparado, y en donde ustedes pueden leer más de estos materiales y específicamente la pregunta que se me ha hecho. Es interesante porque también se menciona ahí, si ustedes van a Apocalipsis capítulo 7, cuando se mencionan las tribus, ¿no? Déjenme ver, acá está. Varios elementos, hay una de las tribus, por ejemplo, se menciona José, pero también se saca a una de las tribus, que en este momento no recuerdo el nombre, y para no dilatar tanto mi respuesta, perdón, hay un nombre de una de las tribus, de uno de los hijos de Jacob, que no es mencionado allí, y los teólogos mencionan que uno de estos no es mencionado, en realidad él cayó en idolatría, y que generalmente esa tribu, que no recuerdo en este momento el nombre, el pastor se me va, que esa tribu caía en idolatría, y como los 144.000, como yo presenté, ellos no son idólatras, ellos siguen al Cordero, ellos están, ¿no es cierto?, en contra de la idolatría que genera la bestia y la mujer ramera en Apocalipsis 13, la imagen de la bestia, ellos no adoran la imagen de la bestia, ellos no son idólatras. Entonces los teólogos mencionan que esa es la razón por la cual algunas tribus, como esta en particular, que se me escapa el nombre, pero ya les voy a poner el link para que ustedes puedan estudiar con mayor profundidad, no se menciona allí. Y por eso, a raíz de eso, entonces ingresan otras tribus que no eran tribus, como en el caso de José, para enfatizar aspectos que tenían que ver con la fidelidad a Dios. Es decir, el Juan, en este caso, quiere tratar de despejar toda duda con los 144.000 y mencionar, mira, estos son realmente fieles. Sus tribus, ¿no es cierto?, fueron fieles al pueblo de Dios.